que siempre nos acompaña acá por la agencia Realpolitik y nos ha negado la oportunidad de compartir un momento. Estamos hablando de concejal por el Frente de Todo, es Guillermo Nano Cara. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nano. ¿Todo bien? Estás sin audio por ahí, ¿no? Sí, ahí está, ahí está. Bien, bien, Estaba, ahora sí, bien, bien. ¿Cómo resolviendo un estás? temita técnico. Bien, bien, Todo muy bien, muy bien. bien, bien, bien. En buena hora entonces. Y sí, queremos conversar un poco con vos, saber cómo estamos, porque la verdad que La Plata como una ciudad, será por la dimensión, será por la característica de la política, pero no podemos llegar a una conclusión cuando se trata de situaciones de emergencia social y por ahí nos comparamos con otros sectores y cómo llevan adelante la resolución de problemas y vemos que como que siempre estamos medio corriendo por detrás de algunas situaciones. Y por eso preguntarte, una cosa me quedó por ahí como para saber cómo repercutió, si fuiste parte, cuál es el estado de aquella multisectorial de comité de crisis que se había generado con tanta con expectativa y que funcionó en un tiempo. Y hace poco como que volvió a abrirse esa necesidad, ¿no? de apertura y de trabajar todos para el mismo lado. ¿Cómo ves cómo quedó la situación, Nano? Porque por otro lado la pandemia nos empuja de una manera desesperante y sé que has estado participando y que tenés cosas para contarnos un poco sobre esa situación. Bueno, sí, la verdad es que, a ver, la respuesta de los comités de crisis fue una respuesta del año pasado, recién comenzada la pandemia y en realidad recién comenzada el aislamiento social obligatorio para cuando se tomó esa decisión para poder hacer acrecentar como se hizo con la capacidad operativa de los hospitales. Ahora, en ese momento, rápidamente y en la ciudad de La Plata, que también hay que decirlo, venimos desde hace unos cuantos años, 5 años fundamentalmente, donde ha habido un retiro muy grande por parte del Estado municipal de una parte importante de la ciudad, ¿cierto? Fundamentalmente lo que tiene que ver Guatani a las delegaciones. Entonces ahí la respuesta de estos comités multisectoriales fue primero muy prematura, por supuesto uno la acompañó desde el primer momento, porque entendíamos que era además más que necesaria. Pensá que el nucleamiento de estos comités de crisis van desde las organizaciones sociales hasta los sectores comerciales de las distintas delegaciones de la Ciudad de La Plata. Después de un tiempo y de mucho avanzar en ese sentido, obviamente la necesidad y la demanda de la presencia del Estado municipal se hizo sonar de manera tal que, bueno, se logró esa ordenanza que llevó adelante el intendente Garro, generando además también una mesa de coordinación integral aparte de estos comités de crisis barriales. Después, digo, no quiero historizar, pero bueno, rápidamente estuvimos en 5 meses de un parate y de un retiro por parte del municipio. Ahora volvió a convocar a la mesa de comité central, pero no en las delegaciones, y eso genera también una falta de respuesta, o mejor dicho, que la falta de respuestas por parte del municipio no tenga un lugar de articulación, una caja de resonancia. ¿No? Hoy, para decirte un tema, la articulación con los centros de atención primaria en salud y la comunidad es de vital y trascendental importancia, y es algo que no está pasando. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, en el Hospital San Martín, que están haciendo 200 y pico de hisopados por día promedio, bueno, estas son herramientas que se podrían llevar adelante en los centros de atención primaria, en los CAPS, o las salitas, como se las conoce comúnmente, eliminando la necesidad de que la población se vaya hasta los hospitales y además, por supuesto, alivianando la carga de los centros hospitalarios, que son lisa y llanamente donde nos están cuidando la vida, digamos, donde termina la internación de aquellos vecinos y vecinas que requieren realmente una asistencia compleja y particular, y que el municipio ese tipo de intervención no lo brinda, no lo da, sí lo dan los hospitales de gestión provincial. Por eso sería fundamental
que la atención primaria en salud vuelva a estar en el centro de la escena, se la ponga en ese lugar, y por supuesto en articulación con la comunidad. Así que en eso, Mario, seguimos un poco machacando y bregando porque haya un despertar ahí en la conciencia pública por parte de los funcionarios municipales, y se pongan un poquito las pilas, para decirlo en claro, en torno sobre todo a lo que tiene que ver con la salud en este contexto, ¿no? No volvió entonces para con aquel inicio, con un impacto de unidad ciudadana con respecto, como bien decís vos, ese marco de voluntarios de muchas vertientes políticas que hacían el soporte y el acompañamiento desde el conocimiento, desde el poco conocimiento que tenían la mayoría de aquellos, porque eran más bien militantes, lo que trabajaban y seguían, acompañaban este proceso que aún nos invade, que es de la pandemia. Pero había un correlato, digamos, había una correlación entre el ejecutivo local para con esos ámbitos, de tal manera que se funcionaba en equipo la cuestión. Después, creo que en un pasado muy reciente, se cortó esa relación, y eso también tuvo que ver con la parte que tenía como compromiso de ese comité de crisis en lo que cada espacio, cada ámbito se proponía como para que ese engranaje funcione, a tal punto que hubo manifestaciones públicas y demás. Mi pregunta inicial tenía que ver con eso, digamos. Después como que se llamó para allanar nuevamente ese camino, para que haya un funcionamiento metodológico compartido. No era casualidad, veníamos con cepas nuevas, y creo que hemos estado lamentablemente primeros en el país en cuanto a la cantidad de infectados, y eso también pensábamos, bueno, por fin unidad en cuanto a la tarea, en cuanto al desarrollo a partir de ahora, y vemos que tu comentario, lo que vos sintetizás, es como que no es tan así hasta la actualidad. No, la articulación que se está, a ver, primero esto vale aclararlo y decirlo, la predisposición de la oposición en nuestro caso, pero de distintas instituciones y fuerzas vivas de la ciudad. Pensá que en los comités de crisis también las organizaciones religiosas, la universidad, varios actores de la comunidad han participado. Y nuestra predisposición es, frente a la convocatoria del municipio, siempre va a ser trabajar en conjunto, más allá de las chicanas que muchas veces viertan de manera pública, pero entendemos que una cosa es la diferencia política partidaria y otra cosa es el rol del Estado. Y el rol del Estado es una responsabilidad, en este caso, obviamente desde el andamiaje jurídico que tiene el intendente, o que pesa y carga sobre los funcionarios públicos municipales, pero además queda demostrado, y sobre todo en una situación de crisis, la necesidad de que ese rol del Estado municipal se ejerza, y no seguir muchas veces como nos encontramos, y como bien decías vos, transitamos momentos de oídos sordos, de no poder tener siquiera un punto, una mesa de diálogo, concretamente con los funcionarios municipales. Hoy se lleva adelante esta convocatoria, que ya va al segundo encuentro del Comité de Crisis Central, pero bueno, lo que a eso le está faltando, Mario, claramente es recuperar la pata de los comités de crisis en las delegaciones. Porque a partir de ahí, por ejemplo, ahí estaba la asistencia alimentaria, por decirte algo muy concreto, que podamos discutir cómo se hizo el año pasado, los desatinos, etcétera, con la que se llevó adelante, pero bueno, son demandas necesarias, ¿no? Y que requieren, insisto, o como te decía recién, la articulación con los centros de atención primaria en salud. Eso no está pasando, y bueno, necesitamos en esto de que haya... A ver, déjame que te lo diga bien en claro, porque me parece que es lo que, por lo menos a lo que a mí me interesa destacar. Se tienen que dejar de embromar con tanta comunicación, muchas veces berretas, de la atención de la política, yo te diría con miras electoralistas. Estamos atravesando la peor pandemia de la historia. Hay que remontarse a más de 100 años para pensar en una situación de similares características.
La ciudad de La Plata, dentro de este contexto internacional complejo y jodido, es una de las ciudades, como dijiste vos, con la mayor cantidad de contagios. Superamos en contagios a distritos como La Matanza. Para que tengas una idea, somos un tercio de la población matancera y somos casi 2 veces más grande territorialmente que La Matanza. Y sin embargo tenemos más contagios. O sea, para tomar una dimensión de lo que ha sido la circulación del virus. Y es intransferible la responsabilidad del control preventivo por parte del municipio, de que no haya hacinamiento, de que no haya circulación sin protocolos, sin apegarse a las pautas, a las nuevas pautas de convivencia que estamos teniendo, insisto, a escala global, si querés, y por supuesto particularmente sobre la región AMBA, sobre la que rige un decreto, una norma concreta en este caso, que establece cuáles son las pautas de lo que se puede hacer y cómo se debe hacer y cuáles son las actividades que se pueden llevar adelante y cuáles no. En eso vemos una falta de compromiso por parte de los funcionarios municipales, y bueno, eso termina repercutiendo, Mario, directamente en las salas de internación de terapia intensiva. No podemos hacer un corte discrecional ahí. Una cosa está sumamente vinculada a la otra, y hoy estamos viendo que con estas nuevas variantes del virus, que han crecido y que en la ciudad de La Plata se expresan, tenemos un dato concreto de que el 75% de los casos positivos que fueron examinados corresponden con esta variante conocida como Manaos, que tiene un nivel de contagio mucho más fuerte. Y lo que se está viendo, Mario, y esto es lamentable, pero hay que decirlo para no equivocarnos después en el debate y en la discusión, es que de cada 10 personas que entran a una sala de terapia, 7 terminan lamentablemente falleciendo. Eso es lo que estamos discutiendo, eso es lo que está en juego. Entonces es trascendental hacer un punto de inflexión desde la política, poder parar la pelota, poder pensar de manera estadista desde el rol del Estado municipal y dejarse de joder con la politiquería barata, con las agresiones que no suman nada, las chicanas y las salidas públicas muchas veces que vemos en algunos funcionarios municipales que lo que no se dan cuenta que no es que generan una ventaja sobre un partido político, sino que lo que están haciendo es un daño a la comunidad. Yo me he cansado de escuchar a funcionarios municipales hablando de que la cosa no está tan mal, de que no tenemos tantos contagios, de que la página estaba cargada mal, la página del municipio, entonces no son 13.000, sino que son 6.000, y nosotros estamos teniendo entre un 88 y un 90% de ocupación de las camas de terapia. Han bajado en estos días la cantidad de contagios, ha bajado, y eso ha sido por estas decisiones que se han tomado. Ahora, estas decisiones que toma el gobierno nacional, que toma el gobierno provincial, son decisiones para todos y para todas, no son decisiones de un sector o de una porción o con una visión sesgada de la política. Son decisiones que se toman en juego, poniendo en juego el cuidado de la salud de las personas, con lo cual ahí tiene que encontrarnos a todas y a todos los que tenemos responsabilidades públicas y políticas más todavía, trabajando conjuntamente para poder coadyuvar a que ese cuidado de la salud se efectivice. Insisto, cayó, creo que en 8 puntos porcentuales en los últimos datos ahora la cantidad de contagios y va bajando, pero tenemos que trabajar fuertemente porque, y con esto te dejo, Mario, no quiero sobre tanto la palabra, pero es demasiado importante el tema. Nosotros tuvimos el pico de contagio el año pasado, yo no me acuerdo si fue el 22 de agosto, pero fue en agosto, seguro que fue en el mes de agosto, de mayor cantidad de contagios. Bueno, hoy estamos en un 80% de ocupación de camas de terapia y todavía recién estamos a 10 de mayo. Es decir, tenemos que bajar verdaderamente y dramáticamente la cantidad de personas dentro de los hospitales porque, insisto, lo que está en juego no es una discusión, no es una chicana a ver quién tiene una respuesta más elocuaz o mayor acorde a la demanda de algún sector que está pidiendo determinada apertura. Lo que está en juego son cosas pesadas y en eso me parece que debería haber una reflexión conjunta. Ojalá el Comité de Crisis Central sirva cuanto menos para empezar a
posicionarse de ese lugar. Insistimos paulatinamente para llegar a lo que de verdad necesitamos, que es un Estado municipal más presente en la prevención, en la calle concretamente, y fundamentalmente la articulación con los centros de atención de salud. Bien, ahí hablabas, justo decías el último, atención en centro, perdón, sí, centros de salud en las localidades. Em, Te saco un poco de eje y voy a otro tema, Nano. ¿Cómo está el ámbito legislativo? ¿Cómo está funcionando el frente de todos en el Consejo Deliberante? Bueno, de alguna forma en este sentido, ¿no? Tratando de buscar propuestas que lleven sobre todo a tener un impacto directo sobre la situación que estamos atravesando. Hoy la verdad que es muy importante la intervención municipal en lo que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, con el cuidado y la prevención, con además también la atención primaria en salud y por supuesto la asistencia a la situación digamos, que como correlato de la pandemia se ha generado en términos de crisis, de tener una mayor intervención en eso. Y bueno, y ahí hemos sugerido varias ideas que, a ver, muchas veces, Mario, esto hay que decirlo, no entran por ahí de la manera que la planteamos, pero entran. Sugerimos eliminar las tasas para los sectores comerciales que están sufriendo una asfixia, y sectores productivos y los taxistas. Bueno, en fin, la cantidad de sectores de actividad económica que más están padeciendo el impacto de la pandemia, pero que además también venimos de los 2 últimos años del gobierno anterior, de procesos recesivos en materia económica, o sea que los golpes han sido, viste, muy uno tras otro. Y bueno, después sale el intendente Garro no necesariamente a tomar nuestro proyecto, pero sí nuestra idea, y enhorabuena, lo que importa acá es que se materialice aquello que estamos pensando y sugiriendo en beneficio de la comunidad, que se pueda materializar. Ahora nos parece importantísimo que se arme un fondo de pandemia. Eso es imputar partidas a una cuenta específica sobre la cual poder empezar a pensar también, planificar de cara a futuro, no correr siempre de atrás a la demanda, sino también nos parece además que es la virtud de la política, ¿no? Cuál debería ser adelantarse al problema, adelantarse al conflicto y poder brindar una solución efectiva. Bueno, en esto, un fondo de pandemia ya 1 año de esta situación que estamos atravesando y con vistas a que vamos a seguir durante los próximos meses, obviamente con distintas variaciones, pero sí, todavía en un marco de pandemia, tenemos que empezar a pensar desde la Municipalidad de La Plata salidas también de cara a futuro. Somos una ciudad que desde el origen tiene la capacidad de proyectarse a sí misma. Bueno, nos parece que es un momento sumamente trascendental para recuperar ese hilo conductor en la historia de la ciudad, de poder pensarse para adelante y encontrar la planificación como salida o como alternativa a la crisis que estamos atravesando. En esto, un fondo con el 10% de los recursos municipales, a priori, por supuesto. La verdad que creemos que es algo más que necesario. Después discutir las inversiones que salgan o que emerjan de ese fondo en términos directos, ¿no? Ese fondo, ese proyecto sale del núcleo de Frente de Todos en el Consejo, Nano, o es una idea de alguien en particular o es un conjunto, es una presentación de bloque? Es una presentación de bloque. Nosotros, las ideas, más allá de quién las haya pensado, en este caso, de hecho, es una idea particularmente mía, digamos, pero son ideas trabajadas primero desde el bloque, obviamente, y muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces también charlando con determinados actores de la sociedad, ya sean sindicales, empresarios, organizaciones, y uno buscamos nutrirnos de quienes viven la ciudad de La Plata, precisamente para pensar las normas, las ideas que lleven soluciones a los problemas y además, esto que te digo, no solamente correrle atrás al problema, sino poder pensar y proyectarnos en la planificación de cara a futuro. Me parece que eso, y esto nos parece a todos y a todos los que integramos el bloque, digo, es algo común. Sin planificación vamos a estar siempre
corriendo de atrás, y cuando uno corre de atrás no alcanza, no llega, puede tapar una parte, puede abordar. Bueno, a veces la crisis te obliga en esa situación porque son crisis inesperadas. Digo, la verdad que un fenómeno como una pandemia que le ha dado la vuelta al mundo era impensable de estas características en estos tiempos y de esta manera, salvo para la producción cinematográfica y te diría de la ciencia, no sé si la ciencia ficción, digamos, pero en otro terreno que dista mucho de lo que se pudo haber planificado. Ahora, ya llevamos un año en esta situación, eh, los, el Estado en sus distintos estamentos va planificando política en lo provincial, en lo productivo, en materia de asistencia económica para sostener la actividad y además para generar, insisto, propuestas para adelante. Lo mismo en el plano nacional. Está claro que la Ciudad de La Plata cuenta con los recursos del saber, del conocimiento, técnicos y administrativos para poder empezar a planificar también, para poder empezar a ir sugiriendo cuáles son las pautas de la salida, primero de la asistencia, por supuesto, a la situación que estamos viviendo, y las pautas de salida a la misma, ¿no? Bien, consulta, elecciones, pasos, se prorrogaron. ¿Cómo quedó? ¿En qué mes se estaría con esta prórroga que hubo, pensando en llevar adelante? Septiembre y noviembre, lo que estableció la fecha, el 12 de septiembre están estipulados las PASO, no recuerdo exactamente el día de noviembre, las generales. Eh, Nada, una decisión obviamente acertada, marcada por el tiempo que estamos atravesando. No es una eliminación del proceso electoral, sino que simplemente es correrlo a una etapa menos compleja para un virus que se transmite eh, en el oxígeno, digamos, en el aire, y que obviamente frente al frío la tendencia es a encerrarse, con lo cual el contagio siempre se propaga más. Así que más que acertada, y en eso también, bueno, reconocer, más allá de todo el arranque tan violento con el que arrancó esta discusión, pero terminó acompañando la oposición esta decisión. Importante, importante. Unidad en el frente de todos. Sí, por supuesto. Por supuesto, mirá, yo creo que hay tres banderas que rigen sobre todo a los que venimos del peronismo, ¿no? El Frente de Todos se compone de más vertientes, pero las tres banderas históricas de independencia, soberanía y justicia social, queda más que claro que no se realizan sin una cuarta bandera tal vez, que es la de la unidad. Es decir, no puede haber en esto una escisión, porque ya a la situación crítica que dejó la destrucción de la economía por parte del macrismo, eh, emergió la vocación, la voluntad y por supuesto la definición de nuestro pueblo, porque uno puede tomar decisiones de la política, pero si el pueblo no acompaña con su voto, esas decisiones quedan al costado de la historia rápidamente. Ahora, el pueblo acompañó esa situación, y hoy, insisto, basta tan solo rememorar un poco lo que fue el gobierno macrista para poder pensar rápidamente lo que hubiese sido de una gestión de la administración por parte de Macri. Bueno, también sus propias definiciones, ¿no? Sus propias decisiones al estilo Bolsonaro, el país con mayor mortalidad, cada 100.000 habitantes en todo el continente, y Macri subido a ese caballo, entre él, bueno, Patricia Alburri, la presidenta del PRO, en fin, digo, varios funcionarios y exfuncionarios, mejor dicho, y referentes de la oposición, para saber de qué estábamos hablando si no gobernaba al frente de todos y de todas. Y esa unidad hoy late, yo te diría, mucho más condicionada en torno a la necesidad de poder sostener y defender la vida y tener una salida económica con justicia social, ¿no? Que es el fin clave del proyecto político nuestro. Así que me parece que en eso no es solo la fotografía de la semana pasada en Ensenada de la unidad, sino que es una película que se hace todos los días con decisiones concretas para,
para poder sostener un proyecto popular, que insisto, parece que fueran esto un latiguillo, pero son tantas los ríos de tinta, las opiniones que vierten determinados grupos con intereses mezquinos y avaros en torno a denostar las decisiones sanitarias que se han llevado adelante, que hay que seguir insistiendo que la primera eje de cualquier política hoy tiene que ser la salud y la vida de las personas. A partir de ahí vamos tomando el resto de las definiciones que se llevan adelante. Y en eso el Frente de Todos la tiene más que clara y vamos en ese camino. Bien, Ano, la verdad que ha sido bueno poder conversar un rato con vos. Y nos conocemos hace tantos años también nosotros desde la militancia y creo que el respeto es mutuo también. Nano, decirte que nuevamente gracias, siempre estás cuando te convoco y eso habla de un compañero. Abrazo a la distancia y cuídate mucho y en algún momento te vuelvo a molestar. Bueno, no, para nada, no solo que no es una molestia, sino que es muy, muy agradable el programa, tal cual Mario nos conocemos hace mucho tiempo, sos un gran militante y bueno, ahora participando también de como comunicador, que es una tarea también trascendental en este momento, la de la comunicación. Así que agradecerte por poder filtrar alguna de estas ideas. Y a disposición siempre, obviamente. Bien, muchísimas gracias, ¿eh? Cuídate mucho.